Inge están 78, así que si quiere puede ir empezando, me parece. Bueno, muy bien. Vamos a ir empezando entonces. Si tienen la amabilidad de tener los micrófonos silenciados y solamente encenderlos cuando alguien quiera realizar una pregunta, para que podamos escucharnos bien. También les digo, pueden hacer preguntas en cualquier momento de la clase. No hay inconvenientes en que me interrumpan mientras estoy hablando, si es que dudan algo o quieren preguntar algo. Bueno, mi nombre es Héctor Paz, yo soy ingeniero vial, soy docente de la carrera tanto de ingeniería civil, de ingeniería vial y de ingeniería hidráulica, y además también soy docente en la carrera de profesorado en matemática. En este caso, junto a otro equipo de docentes, estamos a cargo de lo que es el seminario de introducción a la ingeniería que se dicta para las tres ingenierías, civil, vial e hidráulica. Y en particular, en este caso, nos toca dar un segmento de este seminario que se corresponde con lo que llamamos las vías de comunicación, o bien también se denominan obras viales. Me gustaría saber, aunque de hecho nadie tiene la cámara habilitada, pero sí me gustaría saber, por ejemplo, que digan el nombre de los que son alumnos de carreras de ingeniería vial, por ejemplo. ¿Tenemos alumnos de ingeniería vial? Entiendo que no, entonces. No existen alumnos de ingeniería vial en esta clase. ¿Alumnos de ingeniería hidráulica? Yo soy alumno de ingeniería hidráulica, Héctor. Fabricio. Sí. Fabricio es alumno de ingeniería hidráulica. Entonces tenemos un solo alumno de ingeniería hidráulica, no hay alumnos de ingeniería vial y todo el resto son de ingeniería civil. ¿Es así? Sí, profesor. Sí, profe. Disculpe, profe, yo soy vial. Matías. Sí, yo soy... ¿Vial? Sí. Bueno, muy bien, Matías. Ingeniería vial. Nadie más, entonces. Hay un estudiante de ingeniería hidráulica, que es Fabricio, un estudiante de ingeniería vial, que es Matías, y nada más. Todo el resto Yo soy de ingeniería hidráulica. Maya es de ingeniería... Yo también, profe. Maya y María. ¿Alguien sabe cómo se hace para que queden fijos los nombres en la pantalla, para que yo vaya nombrándolos? Porque cuando pasa un momento, desaparecen los nombres. ¿Es así que no? ¿En su pantalla? En la mía no. No dice. En la mía desaparece el nombre después de 2 segundos, 3 segundos, desaparecen los nombres. O lo tendré que dejar al cursor en el... Eso es porque activa los micrófonos, Inge. Bien. Sí, que a medida que van entrando más personas, se van agregando en la pantalla, o los que activen el micrófono figuren, y una vez que se activan, figuren de la pantalla principal. Bueno, entonces hacemos un resumen. Fabricio es de ingeniería hidráulica, Matías de ingeniería vial, Maya de ingeniería vial y María Guillermina, ¿es o no? María, ¿has dicho de qué carrera eras vos? Sí, María Guillermina soy. ¿De qué carrera? Ingeniería hidráulica. Hidráulica. Entonces tenemos 2 de ingeniería hidráulica. Yo soy de hidráulica, profe, también. Entonces No de vial. 3 de ingeniería hidráulica y 1 de ingeniería vial. Matías es el único de ingeniería vial entonces. Y el resto de ingeniería civil. Bueno, ¿por qué les pregunto esto? Porque dentro del campo disciplinar de la ingeniería, en particular de la ingeniería civil, es una ingeniería que abarca 3 áreas fundamentales. Un área es esta que nos toca a nosotros, de las vías de comunicación,
o bien de las obras viales, les decía, otra de lo que es los recursos hídricos o de las obras hídricas, y una tercera que tiene que ver con las estructuras y construcciones. Entonces, un ingeniero civil, cuando egresa con el título, puede desarrollar tareas en 3 áreas determinadas, ¿no? El área vial, el área hidráulica y el área de estructuras y construcciones. No obstante ello, los títulos de ingeniería hidráulica, ingeniería vial, además de la especificidad que tiene y la profundidad en el tratamiento, en el caso de los ingenieros viales, de todo lo que son las vías de comunicaciones y las obras viales, también tiene, por su formación, incumbencias o alcances del título que tiene que ver con el cálculo de estructuras, en virtud de que las asignaturas en su formación lo habilitan, por ejemplo, a trabajar con el hormigón, a poder hacer cálculos estructurales también. De igual manera, aquellos que eligen la carrera de ingeniería hidráulica, además de la especificidad de todo lo que son el manejo de los recursos hídricos, también tienen en su formación un fuerte contenido en el cálculo estructural, ¿no? Eso los habilita, de hecho, en ese cálculo. Pero esta disciplina, en el caso de la ingeniería civil, también es mucho más profunda, mucho más específica y tienen más asignaturas relacionadas, de hecho, al cálculo de estructuras. Entonces, por eso, siempre cuando inicio el seminario, me interesa saber quiénes son de una carrera y de otras. Es distinto tener una clase en un aula. Por ejemplo, años anteriores, esta clase la dábamos en el aula 16 de la Facultad de Exactas, en el anfiteatro. Generalmente el aula siempre está llena y damos en el pizarrón, uno puede conversar frente a frente, en persona, puede preguntar y ustedes pueden responder y se va dando un diálogo de otra manera. Tal vez muchos de los que estén aquí presentes, yo tengo 87, dice en mi pantalla, 87 personas presentes. Yo creo que algunos de ustedes son ingresantes de años anteriores, ¿no? O sea, tanto el 2020, 2019, 2018 tal vez, y otros son ingresantes de este año, 2021. O sea que el año pasado han terminado tal vez su escuela secundaria. Bueno, esta virtualidad, esta nueva forma de comunicarnos, esta nueva forma de poder llevar adelante un proceso de enseñanza-aprendizaje, de hecho, tiene una connotación distinta de lo que es la presencialidad. Uno no puede hablar de que es ni mejor ni peor, ¿no? Esto quiero decirles para que ustedes sepan bien lo que es en términos de educación superior y lo que es como modelo pedagógico la educación a distancia. La educación a distancia es una forma, es un modelo de educación muy importante, muy interesante y que dispone de muchos recursos. Tal vez nosotros, los docentes, muchas veces no sepamos usar todos los recursos que tiene la educación a distancia. Por ejemplo, recién se mencionaba nuestra plataforma Moodle. Esta plataforma Moodle, que lleva adelante el Sistema Institucional de Educación a Distancia, el SIET de nuestra universidad, permite que nosotros como docentes planifiquemos nuestras actividades pudiendo entregar material, consignas, trabajos, foros de discusión, etcétera. Podemos inclusive utilizar recursos audiovisuales, podemos darles videos de distintas plataformas, podemos darle material bibliográfico electrónico, los e-books, podemos darle inclusive esto que estamos en este momento, una clase sincrónica, o sea, actividades que tienen que ver con el tiempo real, donde ustedes y nosotros estamos al mismo tiempo interactuando, o bien asincrónica, que significa que
nosotros podemos darle actividades y ustedes pueden trabajar en el tiempo que dispongan. En definitiva, la educación a distancia es un modelo pedagógico inclusivo en tanto y en cuanto ustedes dispongan de equipos informáticos para poder tomarlas y también, de hecho, la accesibilidad a Internet, o sea, la conexión a Wi-Fi que le permita Wi-Fi o datos o lo que ustedes utilicen para poder tomar esta clase. Pero también, de hecho, estas clases sincrónicas tienen, a su vez, una cuestión. Espérenme un minuto porque estoy en el rectorado y me están buscando en este momento. Bueno, continúo. Disculpen la interrupción. En verdad, hoy día tenía unas reuniones aquí en el rectorado y por eso he tenido que suspender para que tengamos nuestra clase. Bueno, continúo entonces y me parece muy importante que ustedes escuchen lo que significa mudar de sistema, mudar de un modelo de educación presencial a un modelo de educación a distancia. Y me gustaría que tengan en claro que el modelo de educación a distancia es un modelo utilizado en todo el mundo, en muchas universidades del mundo, que específicamente incluso dictan sus carreras a distancia. Si ustedes quieren, pueden ingresar a una manera de poder ver ejemplos en el mundo. Hay una universidad en España, en Madrid en particular, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, son sus siglas, donde pueden ver cómo dicta carreras de ingeniería en la modalidad a distancia, porque a veces uno cree que esta modalidad a distancia puede ser más práctica o se puede aplicar con mayor facilidad a carreras que no son tecnológicas. Pero en el mundo hay muchos ejemplos que se pueden dictar carreras tecnológicas como las nuestras en la modalidad de distancia, pero tenemos que contar con todos los dispositivos electrónicos necesarios para llevar adelante. Entonces, vale esta aclaración para que ustedes sepan, para que ustedes tengan en cuenta que desde la educación a distancia también se puede formar con todos los estándares de calidad, con todos los contenidos que se pueden desarrollar, solamente que se desarrollan de una forma distinta a lo que es o lo que estamos acostumbrados desde siempre. Ustedes, desde siempre, desde el nivel inicial hasta que han terminado la secundaria, siempre han hecho su formación presencial. Y ahora, obligados por la circunstancia, obligados por esta pandemia, tenemos que hacerlo de manera virtual o bien de una modalidad a distancia. En este sentido, recién hemos acordado también con nuestra profesora, la ingeniera Jimena Soledad Trejo Chazarreta, para que el material que utilizamos en este espacio del seminario ya esté a disposición también en nuestra plataforma, para que cuenten con un apunte y con un trabajo práctico para que ustedes lo puedan realizar. Este espacio de vías de comunicación dentro de lo que es el seminario de introducción tiene por objetivo mostrarles a ustedes cuáles son las actividades que se realizan dentro del marco de lo que son las vías de comunicaciones y las obras viales. Y vamos a empezar a clasificar
cómo se clasifican estas actividades que se realizan. Todos ustedes, de hecho, tienen experiencias propias acerca de la utilización de las vías de comunicación. Pero yo quiero ir un poco más atrás, quiero definir por qué motivo son necesarias las vías de comunicación. Utilizo justo un ejemplo que hoy es más que nunca válido. Antes, todos los años anteriores, yo lo daba como ejemplo que era supuestamente en un mundo ficticio, en un mundo que nunca se iba a dar. Yo siempre les hacía este ejemplo para que piensen todos nuestros estudiantes. Les decía qué ocurriría si cada uno de nosotros, en lugar de venir a tomar la clase en el aula 16 de la universidad, nos quedábamos en las casas y cada uno desde sus casas tomaba la clase. Este ejemplo lo he usado toda mi vida y nunca he pensado que hoy iba a ser una realidad. Entonces, si cada uno de nosotros no necesita salir de su casa para realizar una actividad, no existiría la necesidad de transportarnos, o sea, de ir de un lugar a otro lugar. En mi caso, yo esta mañana he salido de mi casa y he venido aquí a la universidad. ¿Por qué? Porque en mi caso soy o pertenezco al grupo de trabajo esencial, o sea, es necesario que yo venga a la universidad a firmar expedientes o realizar tareas que permiten, digamos, funcionar a la universidad dentro de esta nueva normalidad. Bien, pero si todo eso lo hubiese hecho desde mi casa, no hubiese tenido la necesidad de transportarme, de trasladarme de un lugar a otro. Bueno, las vías de comunicación surgen como una necesidad del ser humano de poder trasladarse de un lugar a otro. Entonces, el hombre, en la historia de la humanidad, se preocupó por construir vías de comunicación. Cuando hablamos de caminos, propiamente dichos, nos remontamos a la historia greco-romana o romana antigua, donde justamente para conquistar otras naciones, estos grandes imperios, en particular los romanos, debían trasladar su equipamiento, en el caso para las guerras, sus pertrechos para las guerras, tenían que trasladarlo en grandes carruajes. Y esos carruajes tenían un peso muy importante. Por lo tanto, para poder trasladarlo, utilizaban el carruaje con ruedas y muchas veces tirados de caballo. Cuando las condiciones climáticas eran adversas, estos caminos se volvían intransitables y no podían avanzar. Entonces, imagínense ustedes hoy, por ejemplo, en un lugar donde no hay una ruta pavimentada o asfaltada, cómo circulan estos, por ejemplo, carruajes tirados por caballos, generalmente por caminos de tierra. Y si esos caminos de tierra quedan anegados por la lluvia, muchas veces no pueden continuar circulando porque quedan atascados, quedan muchas veces parados en medio de un camino porque las ruedas se hunden en el suelo, en la tierra, y no pueden avanzar. ¿Qué hicieron los romanos? Los romanos en aquel entonces, para poder luchar en otras naciones y llevar sus carros con todos los pertrechos, comenzaron a colocar piedras en una determinada disposición y se construyeron las primeras rutas, las primeras calzadas, los primeros pavimentos. Entonces, a partir de ahí, ellos vieron
que construyendo esas primeras calzadas podían avanzar más rápidamente y eso era algo positivo para los objetivos que ellos tenían de poder conquistar otras naciones, a través, por supuesto, de la guerra. Bueno, esto que tal vez es parte de la historia, para nosotros es un antecedente de cómo el hombre, en general, trata de construir vías de comunicaciones para poder transportarse, para poder trasladarse. Pero en este ejemplo que acabo de dar, también hay otro elemento importante. No solamente, por ejemplo, en el caso mío, esta mañana he necesitado trasladarme hasta la universidad, por lo tanto he utilizado una calle. Yo vivo cerca de la Solís e Independencia, entonces tomo la calle Viano, la Buenos Aires y vengo hasta la universidad. Bueno, esas calles están pavimentadas, o sea, tienen un pavimento, y esto ya tenemos que empezar a distinguir, un pavimento que es de hormigón o bien un pavimento que está con su capa asfaltada, o sea, tiene una mezcla asfáltica. Entonces nosotros a priori distinguimos un tipo de pavimento hecho con hormigón, con cemento, y otro hecho tal vez con una mezcla asfáltica, una carpeta asfáltica que la identificamos porque tiene color negro. Entonces, no solamente las personas somos las que debemos trasladarnos. Hay veces que también deben trasladarse cargas. Entonces existe el transporte de personas y el transporte de cargas. Si vamos a un ejemplo de una ruta, podemos ver fácilmente que en una ruta pasan, por ejemplo, ómnibus que transportan personas, pero también transitan camiones que transportan cargas, paquetes o cosas, objetos que son bienes que deben ser trasladados de un punto a otro. Generalmente de Buenos Aires, por ejemplo, viene o bien un ómnibus con pasajeros, con personas, o bien viene un camión con una carga determinada para ser dejada en un punto aquí en nuestra provincia. Por lo tanto, ya empezamos a distinguir que el tránsito de nuestras vías de comunicación tienen dos componentes, aparentemente las principales, que es el transporte de personas y el transporte de cargas. Entonces, de la necesidad de transportarnos surge la necesidad de tener vías de comunicaciones. ¿Para qué? Para que puedan trasladarse las personas y puedan trasladarse también las cargas. Y una vez que ocurre eso, empezamos a definir ya conceptos. Porque cuando nosotros nos paramos, por ejemplo, yo estoy aquí en la Belgrano, si me paro en la vereda de la Belgrano y observo cómo pasan los vehículos, esta circulación de vehículos que hoy día hay, tiene una denominación que generalmente se le llama tránsito. El tránsito para nosotros es un concepto que tiene que ver con la circulación de vehículos por una determinada vía de comunicación. Por un lado la tenemos a la vía y por otro lado tenemos a lo que circula por la vía, que a partir de ahora lo vamos a llamar tránsito. En lo que es la ingeniería de los caminos o de las vías de comunicación, uno tiene siempre que distinguir bien estos dos componentes. Primero lo que es la vía, después lo que es el tránsito. Y cuando definimos un camino, cuando definimos una vía de comunicación, algunos le llaman arteria, una arteria urbana, algunos le llaman camino, algunos le llaman ruta, y tienen otras denominaciones como calzada, por ejemplo, y de acuerdo al país en donde estemos, siendo en Latinoamérica o en Europa, las denominaciones a veces varían, pero en definitiva es una porción o una franja del territorio acondicionada adecuadamente
e intencionalmente para que puedan circular vehículos. Entonces, ¿qué es un camino? Un camino, en términos genéricos, más allá de cómo se le denomine, es una franja de la superficie terrestre que ha sido intencionalmente acondicionada para la circulación de vehículos. También podemos destacar que cuando uno habla de tránsito, cuando uno habla de vehículos, también tiene que mencionar cuáles son esos medios de transportes. Entonces, tenemos la calzada, o también llamada vía de comunicación. Tenemos el tránsito, que sería la acción de trasladarnos de un lugar a otro utilizando una vía, pero falta un tercer componente que es muy importante, que es el medio que utilizo para poder trasladarme. Y en ese sentido, por ejemplo, si yo tenía que venir de mi casa hasta la universidad esta mañana, podía utilizar distintos medios para trasladar. Por ejemplo, un vehículo, un auto, que puede ser, de hecho, a ver, ¿qué distinguimos? Un auto particular, podría ser un remis, un taxi, podría ser un ómnibus, un colectivo, que en este momento no circulan, no pasan. Podría ser que venga en un motovehículo, que tenga una moto y pueda llegar hasta aquí. Podría ser una bicicleta, podría trasladar bicicleta, o podría trasladarme con mis propias piernas. O sea, hay distintos medios de traslado. Si es a través de nuestros propios medios, generalmente uno habla de un peatón, aquel que se traslada caminando, ¿no? Entonces, un transporte peatonal también puede ser a través de ciclovías o bicisendas. Entonces, uno puede trasladarse de manera, a través de motovehículos también, a través de automóviles, a través de ómnibus. Todo eso es utilizando un camino, una vía o una franja de la superficie terrestre que ha sido intencionalmente adecuada y puesta en condiciones para que nosotros podamos circular. Pero también, de acuerdo al medio que utilizo, o sea, el medio de transporte, puede llamarse de otras maneras. Por ejemplo, puedo utilizar un tren. Aquí en Santiago no tenemos, por ejemplo, trenes para poder trasladarnos, digo, dentro de la ciudad. Sí puedo ir a la banda y tomar un tren que me lleve a Buenos Aires. Pero hay ciudades, como la ciudad de Buenos Aires, que por tener la extensión que tiene trenes. Nosotros tenemos aquí también, si queremos trasladarnos en determinados puntos, el tren del desarrollo, que tiene su estación frente a la terminal de ómnibus en calle Perú y Chacabuco. Y de ahí podemos trasladarnos hasta la banda, hasta la estación de trenes de la banda. Bueno, ese sería un ejemplo de utilizar un medio, que en este caso es el tren, y el tren, en lugar de tener un camino como tienen los autos, tienen los rieles. Por eso se les llama ferrocarriles. Entonces, tienen rieles, entonces es un transporte que en general se lo llama ferroviario. También, por ejemplo, les doy ejemplo, la ciudad de San Pablo, en Brasil, que tiene es una ciudad que tiene muchísimos habitantes y por más que sus vías de comunicación de caminos, rutas, autopistas con distintos niveles, es muy importante, llegan en determinados horarios a colapsar el tránsito. O sea, la cantidad de vehículos que circula es tan grande que necesariamente se producen colapsos, significan embotellamientos en el tránsito por el gran número de vehículos que circulan. Entonces, existen los que se llaman los taxis aéreos.
helicópteros que salen de determinados puntos de la ciudad y pueden llevar hasta otros puntos de la ciudad de manera tal que el tiempo que demoran de ir de un lugar a otro sea el mínimo sin estar colapsados las calles o autopistas, ¿no? Eso es un servicio también de transporte, una vía de comunicación que en este caso sería aérea. Lo mismo que cuando uno toma un avión aquí en Santiago para ir a Buenos Aires, utiliza una vía aérea. También en algunos otros lugares, por ejemplo en Santa Fe, en Rosario, se utiliza el río Paraná, para navegar y, por ejemplo, llevar carga al puerto de Buenos Aires o llevar carga entre distintos puntos de la misma provincia. Se puede utilizar también lo que se llaman las vías navegables, a través de barcos poder llevar carga, poder llevar personas también, ¿no? Hay recorridos turísticos que se hacen en barco en distintos puntos del mundo y de hecho aquí en Argentina también. Entonces están las vías navegables y se diferencian a veces de otros medios que pueden ser, por ejemplo, lo que es las vías marítimas, o sea, utilizar el mar abierto para transportar también personas. Ustedes saben, en el mundo existen cruceros que llevan miles de personas de un lugar a otro para generalmente fines de turismo, de recreación o de diversión. De la misma manera, saben ustedes, y hace poco salía una información de transatlánticos, o sea, de grandes barcos que atraviesan los océanos y que sirven para transportar grandes contenedores de carga. Entonces, por ejemplo, el Canal de Panamá sirve para pasar del Océano Pacífico al Océano Atlántico o viceversa, que no, en donde nosotros tenemos grandes embarcaciones, o sea, de gran porte, que transportan toneladas y toneladas de cargas en su embarcación. Entonces, si uno se pone a pensar, cuando uno habla de qué medio de transporte utilizo, entonces puedo utilizar vías terrestres, tanto caminos como también vías férreas, puedo utilizar también como medio la vía fluvial, o sea, a través de los ríos, o marítima, a través de los distintos mares, o las vías aéreas, ¿no? Entonces, cuando uno clasifica las vías de comunicación, también tiene que hacer mención, no solamente a lo que es el camino, la vía de transporte, lo que utiliza como medio, o sea, la tierra, el agua o el aire, sino también tiene que saber cuál es el vehículo, el medio que utiliza, si es un auto, un camión, un ómnibus, una bicicleta, una moto, si utiliza el tren, o sea, el ferrocarril, si utiliza un avión o si utiliza un barco. Entonces, es como que vamos ya tomando dimensión de lo que significa poder trabajar en las vías de comunicación. Y en ese sentido, hoy existen profesiones, o sea, existen carreras universitarias, existen títulos otorgados para poder ser operadores de las distintas vías que se conocen, ¿no? Entonces, desde nuestras carreras, como la ingeniería civil, la ingeniería hidráulica, la ingeniería vial, también nos va a tocar diseñar, calcular y construir vías de comunicación. A algunos le podrá tocar vías navegables, que seguramente están incluidos dentro de las incumbencias del plan de estudios. A otros les podrá tocar las vías terrestres, tanto caminos como ferrocarriles. También vías aéreas, diseñar un aeropuerto, por ejemplo, y las pistas fundamentalmente de los aeropuertos, ver qué espesor tiene que tener el pavimento para que pueda aterrizar o pueda despegar un avión. También, de hecho, nosotros actuamos en todo lo que tiene que ver con las defensas de las vías marítimas
en los casos, por ejemplo, de las grandes embarcaciones. Todo esto forma parte del estudio que nosotros tenemos que tener dentro de nuestra carrera. Ahora vamos a ir un poco más precisamente a lo que son las vías terrestres y en particular los caminos. Habíamos definido un camino y vamos a pensar ya, ustedes hagan un ejercicio de imaginación y pensemos ahora en una ruta. Tal vez muchos de ustedes conocen muchas rutas, pero vamos a centrarnos en una ruta, la ruta que une Santiago del Estero, por ejemplo, con Termas. Esa ruta es una ruta nacional. Generalmente las rutas nacionales tienen un número. Esta ruta nacional que une Santiago del Estero con Termas del Río Hondo es la ruta nacional número 9. Y he dicho nacional, ¿por qué? Porque hay rutas que son provinciales también. Entonces yo puedo distinguir rutas nacionales y rutas provinciales. ¿Por qué les digo esto? Porque ahí en el práctico que ustedes van a hacer, van a marcar dentro de lo que es el territorio de Santiago del Estero, cuáles son las rutas nacionales que la atraviesan y cuáles son las rutas provinciales que tenemos. Y ustedes lo van a marcar con distinto color. Eso, de hecho, esa información la pueden obtener generalmente de mapas o de cartografía que sean oficiales. Y ahí también les hago una recomendación. Siempre que ustedes busquen en Internet material para estudiar, pueden utilizar todos los sitios que son académicos. Por ejemplo, si utilizan el navegador, por ejemplo, del Google, y utilizan la página del Google para poder buscar información, lo primero que tienen que hacer es entrar en el Google académico. ¿Por qué? Porque eso les va a dar la certeza que los sitios que ahí se mencionan son sitios oficiales de los cuales pueden sacar información que sea valedera. No todos los lugares que hay en Internet, en este mundo de comunicaciones, no todos los lugares son oficiales y por lo tanto no puedo extraer información que sea fidedigna. Por lo tanto, acostúmbrense también, ya que muchos de ustedes por primera vez vienen a la universidad, acostúmbrense a buscar dentro del Google académico. Y cuando entran al Google académico ya pueden buscar, por ejemplo, vías de comunicación, pueden buscar rutas provinciales de Santiago del Estero o rutas nacionales que atraviesan Santiago del Estero y luego bajar un mapa y poder marcar en colores rutas provinciales diferenciadas de las rutas nacionales. Entonces, desde ya hay una ruta nacional, que es la ruta nacional número 9. ¿Conoce alguien de ustedes la ruta 9 a dónde nace? En la General Paz, ¿no? Un poquito más adentro, Franco, un poquito más adentro. La ruta nacional 9 viene, como dice Franco, de Buenos Aires, ¿no? Y saben, bueno, en realidad una ruta cuando uno pone origen y fin es a los fines únicamente de poder dar un ordenamiento en el recorrido, ¿no? Entonces uno dice, nace en Buenos Aires. ¿Y saben qué provincias atraviesa la ruta 9? Córdoba, Tucumán, Santiago y Jujuy. Tucumán. Córdoba, Tucumán, Santiago. ¿Qué más? Santa Fe. De Buenos Aires pasa directamente a Córdoba. No, primero llega a Rosario. Bien, entonces, si vamos uniendo por provincias, sale de Buenos Aires, pasa por Santa Fe, pasa por Córdoba, pasa por Santiago, pasa por Tucumán, pasa por ¿dónde más? Salta. Por Salta, ¿por dónde más? Jujuy. Por Jujuy también pasa. ¿Y queda ahí o sigue? Ahí es el fin, en Jujuy. Bueno, en realidad, la ruta 9 es una ruta nacional
pero también es una ruta internacional, porque continúa a Bolivia, o sea, no se queda en Jujuy, sino que también pasa nuestro país, o sea, traspasa nuestro país. Por eso van a ver ustedes que en algunos lugares se la cita como ruta panamericana. ¿Por qué? Porque atraviesa varios países. La ruta 9 es una ruta que tiene esa condición, a diferencia de otras rutas nacionales que únicamente están dentro de nuestro país. Entonces, la ruta 9, podemos decir, parte desde Buenos Aires y recorre gran parte de nuestro país y sigue hacia el norte, digamos, hacia Bolivia y sigue. Por eso se le dice panamericana. Es una ruta internacional. Bien, entonces ustedes saben cuál es el recorrido de la ruta nacional número 9. Pero les doy un detalle. Es un detalle que es lindo conocerlo, porque uno cuando más sabe puede decidir mejor las cosas. ¿Están de acuerdo ustedes que cuando uno sabe más, tal vez puede hacer mejor las cosas o no? Sí, profe, porque conocemos el terreno. Bien, entonces, esto ya capaz que no tiene que ver con la materia, tiene que ver con la vida, tiene que ver con la filosofía de vida que cada uno lleva, pero cuando más sabemos, teóricamente, podemos decidir mejor y podemos vivir mejor. O sea, el conocimiento, en definitiva, tendría que servirnos para vivir mejor, ¿no? Por eso es lindo estudiar toda la vida, es lindo conocer toda la vida, es ser curiosos, es querer saber todo. Y les doy una curiosidad, que si bien no es una pregunta de examen, pero muchas veces sirve. La ruta 9 es una de las rutas principales, como digo, de nuestro país, fundamentalmente apuntando hacia el norte, o sea, desde Buenos Aires hacia el norte, porque además es internacional. Y si alguno de ustedes conoce Buenos Aires y ha ido a Buenos Aires, conoce el Congreso de la Nación, donde está la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Bueno, frente al Congreso de la Nación hay una plaza que le dicen de los dos congresos. Las calles, bueno, saben que está la Avenida de Mayo, que uno, si hace una proyección, pongo el Google y me fijo en un mapa dónde está el Congreso y dónde está la Casa de Gobierno. Y se unen por una vía, por una calle que directamente, prácticamente es lineal, y une la Casa de Gobierno, la Casa Rosada, con el Congreso de la Nación. Esa calle es la Avenida de Mayo. Esa Avenida de Mayo atraviesa desde lo que es la Casa de Gobierno, la Casa Rosada, hasta el Congreso. La calle del frente del Congreso suele llamarse, para un lado se llama Callao y para el otro lado Entre Ríos, la que está frente al Congreso. Bueno, ahí está la plaza llamada de los dos congresos. En esa plaza hay un pequeño obelisco llamado, en términos viales, sería como un mojón. ¿Saben lo que es un mojón? Sería, digamos, un pequeño obelisco, es mucho más pequeño que el obelisco que conocemos de Buenos Aires, yo diría que es para poder marcar un lugar y para que quede presente. Bueno, en ese punto se dice que nace la Ruta 9. Entonces, la Ruta 9 estaría teniendo su origen frente a la plaza, frente al Congreso, en la plaza de los dos congresos. Y de ahí se desarrolla para todas las provincias que hemos mencionado hasta pasar, digamos, a otros países. Entonces, el punto de origen de una ruta es muy importante. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se la mide. Y cuando hablamos de caminos o cuando hablamos de rutas, el término que se utiliza
para definir en qué lugar del camino estamos es el término progresiva. Entonces, cuando nosotros tenemos una ruta, vamos midiendo la progresiva, o sea, vamos midiendo en qué punto del camino estamos. Les hago una pregunta que puede ser para ustedes muy representativa y les puede servir también en esto del conocer y todo lo demás, y es útil. ¿En qué progresiva se encuentra la capital de Santiago? ¿O en qué progresiva estamos aquí en la universidad? ¿O la progresiva en el Sanjón? ¿O la progresiva en Loreto? O sea, la ruta 9 entra desde el sur, desde Ojo de Agua, ¿que no? Bueno, Ojo de Agua, por ejemplo, en Silípica. En la 1000, profe, en la 1024 no estamos aquí en Santiago, más o menos. Bueno, más o menos, por ahí andamos. No exactamente ese valor, pero andamos por ahí. Por ejemplo, había, y si ustedes pueden tomarse, bueno, ahora no pueden salir, ¿cierto? No pueden circular, pero cuando circulen, vayan a la Plaza Belgrano, o mejor dicho, a la plaza que está en la Belgrano y Juncal, frente a la iglesia, que no, San José, frente al Santo Tomás. ¿La ubican a la plaza? Sí, profe, la quiero echar más. Exactamente, frente al Chango Más. Ahí hay una pirámide también, una pequeña pirámide, y dice la progresiva. Entonces, trabajo práctico de pandemia. Que alguien que viva cerca, o sea, a 500 metros de su lugar, porque pueden salir hasta 500 metros, no sé, a ver, ¿quién vive a 500 metros de esa pirámide que está en la Placita Belgrano? Alguien tiene que vivir cerca. ¿Nadie? Bueno, Mauro, te vamos a encargar que llegues caminando hasta la Placita Belgrano. Está una pequeño, como un monolito, en realidad nosotros en ingeniería le llamamos un mojón, porque sirve para determinar un punto. Bueno, en ese punto, en ese pequeño obelisco, está la progresiva en ese lugar. O sea, tiene el número de kilómetros que hay desde frente al Congreso de la Nación en Buenos Aires, donde nace la Ruta 9, hasta la Plaza Belgrano. Por ejemplo, se ubica en el Sanjón, nosotros tenemos la escuela, la Facultad de Agronomía, la Facultad de Ciencias Forestales, allá en el Sanjón. ¿Se ubican ustedes? Sí, profe. En el Sanjón, la progresiva es 1125, 1125, 1125. Quiere decir que en la Plaza Belgrano, ¿cuánto tiene que ser? ¿Más o menos? Más. Bien, ¿por qué es más? Porque voy avanzando, o sea, va creciendo. Imagínense en Salta, en Jujuy, tiene mucho más. Entonces, la progresiva va creciendo a medida que nos alejamos del punto donde nace, y nace en Buenos Aires frente al Congreso de la Nación. Entonces, cuando llega al Sanjón, ahí dice 1125, por lo tanto aquí en la Placita Belgrano tiene que ser más. El práctico es que Mauro vaya, saque una foto, que se lea bien qué progresiva es y le pase a todo el grupo para que todo el grupo sepa a cuántos kilómetros del Congreso de Buenos Aires estamos nosotros yendo por la Ruta 9. Y digo yendo por la Ruta 9 porque si vamos por la 34, el recorrido es distinto. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque utiliza distinto recorrido y por lo tanto los trayectos pueden tener diferencia en kilómetros. Bueno, volvemos al tema. Ustedes imagínense en una ruta, la Ruta 9 que va entre Santiago y Termas. ¿Qué tiene la ruta? Tiene una calzada. Esa calzada, ustedes concuerdan conmigo seguramente, es negra la superficie. ¿Por qué es negra? Porque tiene asfalto. En realidad es una mezcla asfáltica.
¿Cuánto tiene de ancho? Generalmente una ruta nacional, el ancho es de... ¿Cuánto se imaginan que debe tener de ancho una ruta nacional? Ustedes. ¿Cuántos metros? ¿10, profe? 8 metros, más o menos debe ser. ¿Cuánto? 8 metros, ¿puede ser? 6, profe. Ahí anda. Y yo les digo, es entre 6 y 8. ¿Cuánto? 14. 14, no. No, es mucho. Entre 6 y 8 está. 6:30, 7, profe, más o menos. Bien, generalmente cuando ustedes van a tener en tercer año conmigo vías de comunicación 1, donde se ve todo el diseño geométrico de caminos, ¿no? Bueno, cuando veamos diseño geométrico de caminos, cuando uno habla de la geometría del camino, habla de las medidas, de todas las medidas, ángulos, pendientes, toda la parte geométrica. Bueno, una ruta tiene generalmente estándar 7,30 metros de ancho. Y estas rutas, por lo general, bueno, estamos hablando de rutas que son o sea, tienen dos sentidos de circulación opuestos. Por lo tanto, cada carril tiene 3,65. Carril se le denomina al lugar por donde circulan en un sentido, en una dirección solamente, ¿no? Entonces, una ruta que tiene dos carriles de distintos sentidos de circulación, cada carril tendría 3,65, por lo tanto, el ancho total de la ruta sería 7,30. Además de esa ruta y de esa calzada, generalmente, ¿qué más tienen las rutas a los costados? Banquina. Banquinas, muy bien. Las banquinas, por lo general, no son pavimentadas. Están hechas de suelo y compactadas a veces con un enripiado para que tengan sustentabilidad, para que no se desmoronen, para que no se destruyan. Entonces, se le hace a veces una superficie compactada con piedra, en este caso sería como un enripiado. Bueno, el ancho de las banquinas por lo general suele ser de 3 metros. Y después de las banquinas, si se imaginan la ruta a las termas, tienen un talud, como que tienen una inclinación que cae. ¿Que cae a dónde? A una zanja. ¿Por qué tienen eso? Porque la ruta siempre está elevada y el terreno natural está mucho más abajo. ¿Para qué? Para que cuando llueva, la ruta quede sin agua y todo el agua caiga por las banquinas a una cuneta. Y por la cuneta circula, porque a veces van a ver que hay lo que se llama alcantarillas. Estas alcantarillas sirven para la circulación del agua de lluvia cuando justamente se pretende que en la superficie de la calzada no quede nada de agua. Entonces, todo esto que yo les estoy contando lo van a ver en el apunte. Y ustedes lo que van a hacer es representar mediante un dibujo una sección transversal de un camino donde identifiquen la calzada, los carriles, la banquina, el talud, la cuneta, el contratalud, la contrabanquina y los alambrados. Todo eso que uno mira en una ruta, si miran para un lado tienen un alambrado y si miran para otro lado tienen otro alambrado. Generalmente los alambrados, los límites. Creo que Enzo tiene prendido el micrófono. Ahí está Enzo. Bueno, entonces decía, si vamos a las termas por la ruta 9, vamos a ver la ruta, las banquinas, el talud, la cuneta, el contratalud, la contrabanquina, y vemos a los costados y tienen alambrados, que eso delimita con la parte privada, o sea, con las tierras privadas. Quiere decir que todo lo que está entre alambrados para el centro, toda esa zona, es una zona llamada zona de camino que es pública, que es del Estado, mientras que lo que hay de la banquina,
del alambrado hacia adentro pueden ser, digamos, tierras privadas, o sea, propiedades privadas. Entonces, cuando lean en los apuntes y hagan el práctico, ustedes van a definir todo lo que hay entre alambrados como zona de camino con las distintas partes que cada una de ellas tiene. Eso forma parte del diseño geométrico y cada una de estas componentes tiene un nombre y tiene dimensiones propias. Inclusive las pendientes tienen dimensiones, tienen valores propios. Todo esto es lo que ustedes van a hacer cuando estén en tercer año, dentro de 2 años, estén cursando vías de comunicación 1 y van a hacer diseño de carreteras. Para ello, nosotros nos guiamos con el manual de carreteras que le pertenece a la Dirección Nacional de Vialidad. La Dirección Nacional de Vialidad es quien regula la construcción de rutas nacionales. A nivel provincial tenemos un Consejo Provincial de Vialidad. ¿Saben ustedes dónde queda el Consejo Provincial de Vialidad? En La Roca, profe. Esa es la Dirección Nacional de Vialidad, en La Roca y 9 de Julio. Ahí queda la Dirección Nacional de Vialidad. En la Gorriti y Belgrano, Inge. Gorriti y Belgrano queda Vialidad de la provincia, o sea, el Consejo Provincial de Vialidad queda frente a la Escuela Nicolás Avellaneda, más o menos. Bueno, cerca del Juzgado Federal, bueno, ahí en la Gorriti, ahí queda el Consejo Provincial de Vialidad. Todas las rutas provinciales las controla el Consejo Provincial de Vialidad y todas las rutas nacionales lo controla la Dirección Nacional de Vialidad, que está ahí, como decía, en Roca y 9 de Julio, que a su vez es una dependencia de un organismo nacional. ¿Por qué? Porque en todo el país está Vialidad a la Nación. Y en particular los denomina distrito a cada sede en las provincias, y el distrito de Santiago del Estero lleva por número 16. Entonces, el distrito 16 es el que corresponde a Santiago del Estero y pertenece a la Dirección Nacional de Vialidad. Ellos son los encargados de controlar todo lo que son las rutas nacionales y el Consejo Provincial de Vialidad es el encargado de controlar todas las rutas provinciales. Y las arterias que hay en la ciudad los controla la Municipalidad de la capital. ¿Quién es el responsable, por ejemplo, de pavimentar las calles, de poner los carteles de señalización en la ciudad? Es la Municipalidad de la capital, que a su vez tiene un departamento que se encarga de ello. Y ahí están egresados de nuestra universidad, ¿no? Muchos egresados nuestros de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, como ingenieros civiles, ingenieros viales, también ingenieros hidráulicos, trabajan en la Municipalidad de la capital, en la Secretaría de Obras Públicas, en el Obrador, que queda allá en la 12 de octubre. Otros trabajan en Vialidad de la provincia, ahí en la Belgrano y hemos dicho, Gorriti, y también en Vialidad de la Nación tenemos muchos egresados nuestros que están en la Dirección Nacional de Vialidad, Distrito 16, en La Roca y 9 de Julio. Y además, ¿quiénes son los encargados de llevar adelante estas obras? Las empresas, generalmente. En todas las empresas de Santiago tenemos egresados de nuestra universidad, como ingenieros civiles, viales, hidráulicos, que están trabajando en este tipo de obras. Entonces, cuando uno piensa de qué manera se va a desempeñar profesionalmente, puede pensar que puede trabajar en relación de dependencia con el Estado, puede pensar en trabajar en relación de dependencia con una empresa, o bien puede pensar en poner su propia empresa. Yo conozco muchos amigos, egresados, compañeros de estudio, inclusive dentro de la universidad, que hoy tienen una empresa. ¿Para qué? Para construir caminos, para construir, no sé, obras civiles, obras viales, estructuras también. Entonces, nuestro campo de incumbencia dentro de la profesión puede estar en esos lugares. Para finalizar, solamente voy a mencionar la última parte del apunte que ustedes van a leer para poder hacer el práctico y tengan todos los elementos. Voy a mencionar cuáles son las 4 etapas de concreción de un camino.
¿Por qué? Porque la actividad de un ingeniero es fundamentalmente pensar, es fundamentalmente planificar, es fundamentalmente proyectar. Porque la diferencia muchas veces entre un técnico o un idóneo con alguien que ha estudiado una carrera profesional es que nosotros desde la universidad tenemos que tratar de enseñarles a que ustedes primero tengan todo en su cabeza, lo trasladen a un papel, o en este caso ya el papel cada vez se usa menos y podemos tener sistemas informáticos con programas informáticos donde ustedes pueden cargar todo, dibujar todo para después poder imprimirlo. Entonces, la tarea fundamental siempre de un profesional es poder pensar, planificar, proyectar para luego esto se construya. Entonces, en estas 4 etapas para la concreción de un camino, podemos definir la primera etapa como justamente esa etapa de planificación, ¿no? Una etapa de planificación me lleva a mí a poder empezar a pensar en la obra, poder determinar en qué punto se va a localizar la obra. Por ejemplo, les doy como ejemplo, y ustedes después busquen en el mapa, es lindo conocer Santiago del Estero y conocer todos los lugares, ¿no? Por ejemplo, tomar localidades del interior, entre Otumpa y Sejolao. ¿Conocen ustedes Otumpa y Sejolao? Alguien puede en este momento, si tienen una computadora a mano, un celular a mano, pueden googlear Otumpa, cómo llegar de Otumpa a Sejolao. Bueno, hay una ruta que me lleva entre esos dos lugares. Bueno, lo primero que tengo que hacer es saber dónde está. O sea, yo no puedo planificar algo sin tener los conocimientos geográficos de localización. También hace falta, a priori, para poder planificar, también conocer algunas características del lugar donde se va a emplazar la obra. La planificación tiene por objeto determinar la factibilidad, tanto técnica como económica, para la construcción del camino. ¿Cuándo planifico? Cuando desde un lugar, que puede ser un organismo público, tengo que determinar un plan de obras. Ese plan de obras, que generalmente tengo que determinar prioridades, porque puedo tener muchas necesidades en Santiago. Vamos a suponer que ustedes mañana sean los presidentes de vialidad. Entonces, mañana ustedes son presidentes de vialidad y la autoridad del lugar les dice, usted ingeniero, quiero que para la semana que viene, bueno, no se puede en una semana, por supuesto, pero vamos a suponer, usted quiero que me dé un plan de obras para realizar este año y que me defina las prioridades de las obras para ejecutar. Para poder planificar, como decía, tengo que conocer la localización, tengo que conocer las demandas, los requerimientos, las necesidades, tengo que conocer un poco sobre la topografía, la altimetría, o sea, planimetría, altimetría, tengo que conocer qué tipo de suelos tengo para saber qué trabajo voy a hacer con ese suelo, de qué manera voy a compactarlo, cómo voy a hacer el pavimento. Tengo que conocer también algo de tránsito, porque tengo que saber qué tránsito tiene entre Otumpa y Sejolao, por decir algo. Y bueno, a partir de ahí voy determinando mis necesidades y requerimientos. ¿Cuándo concluye la etapa esta de planificación? Cuando tengo una factibilidad. La factibilidad técnica me tiene que decir si es posible o no la construcción del camino, en términos también y relacionado con lo económico, la factibilidad económica. ¿Cuánto podría costarme este camino? Entonces, puedo, durante la etapa de planificación, que como digo, concluye con la determinación de la factibilidad técnico-económica, yo puedo decir que esta obra es factible técnicamente de construirse y económicamente su costo puede rondar, por decir algo, 50 millones de pesos. Entonces, tengo la idea
de factibilidad técnica que, de acuerdo al terreno, de acuerdo a la localización, a los cursos de agua, al tipo, como decía, de suelo, que es fundamental saber, y el tipo de pavimento que voy a hacer, esta obra es factible hacerla. Ahora, ¿cuánto costaría? Y bueno, tomando precios de referencia por kilómetro construido, más o menos esto costaría 40 millones de pesos, por decir un monto solamente a modo de ejemplo. Bueno, cuando termina la etapa de planificación comienza una segunda etapa, que es la de proyecto. ¿Qué diferencia hay entre planificar y proyectar? En el proyecto yo tengo que definir todos los elementos del camino, todos, con precisión, con cálculo, con estimación de volúmenes, con estimación de análisis de precios y presupuesto, ¿no? O sea, cuando yo termino el proyecto de la obra, yo tengo que saber exactamente, técnicamente, de qué manera la voy a construir, con qué valores, con qué indicadores, con qué índices, y también tengo que saber exactamente cuánto me va a costar, porque voy a hacer todo el análisis de precio, metro cúbico de suelo, metro cuadrado del ítem que corresponda, metro lineal, por ejemplo, del alambrado. O sea, tengo que saber exactamente todos los costos habidos y por haber de cada ítem de la obra. Entonces, cuando yo proyecto una obra vial, cuando yo proyecto un camino, como ingeniero tengo que saber qué tipo de suelo, cómo lo voy a compactar, cuántas capas, se llama de subrasante o del terraplén del camino tengo que hacer, qué tipo de calzada voy a poner, generalmente en una ruta se pone una mezcla asfáltica, y cuál va a ser la dosificación de esa mezcla, porque tengo que saber exactamente cuánto voy a gastar o cuánto voy a invertir en asfalto, en piedra, en arena, en cal y en todas las componentes que tiene esta obra vial. O sea, exactamente. Si ustedes se fijan a veces en el diario, suelen salir licitaciones de obras. Esas licitaciones de obras tienen un pliego. O sea, para licitar una obra yo tengo que conformar un pliego de especificaciones técnicas en donde me va a decir exactamente cómo se construye la obra y cuánto cuesta. Y van a ver ustedes, dice, se licita la obra de la ruta número tanto entre tal localidad y tal localidad por un monto de, y dice 32.325.428 con 15 centavos. O sea que hasta centavos tiene, digamos, esta licitación. Quiere decir que ustedes como ingenieros, si trabajan en el organismo público, tienen que hacer el proyecto y tienen que determinar todos los elementos constitutivos de la obra con su correspondiente precio. Entonces, un proyecto, en esta historia que estamos relatando, concluye generalmente cuando yo termino de formular el pliego y se llama licitación de la obra. Ahí comenzaría una tercera etapa, que es la etapa de construcción o de ejecución de la obra. Por lo general, en esa licitación se dice plazo de obra 225 días. Entonces, yo tengo un plazo desde el primer día que comienzo la obra, desde que hago el replanteo, hasta que la entrego a la obra finalizada. Entonces, la ejecución de la obra, generalmente, si es una obra pública, está a cargo de una empresa privada que la licita en compulsa con otras empresas, gana por tener mejores condiciones y comienza a ejecutar. Y comienza la obra desde cero, como está establecido, hasta que la termina finalmente. Una vez que la termina, la entrega a la obra, hay un periodo de garantía y otras condiciones más que dice el contrato de obra, pero la finaliza y ¿qué es lo que se hace? Liberarla al tránsito. O sea, a partir de finalizada, comienzan a circular los vehículos. Ahí ha terminado la tercera etapa. Una vez que comienzan a circular los vehículos, comienza la cuarta y última etapa, que se llama etapa de mantenimiento o conservación. O sea, es la etapa de uso de la obra
y que tiene también una expectativa de vida útil, o sea, años para ser usada en términos de estándares de calidad, o sea, de buena circulación. Esa última etapa es la etapa donde nuestro camino, nuestra vía, nuestra calzada comienza a deteriorarse, porque el uso de los vehículos, el paso de los vehículos hace que poco a poco comience a perder su vida útil, ¿no? A veces este plazo puede ser 10 años, 15 años, 20 años, 50 años, etcétera. Eso se puede definir dependiendo de qué tipo de obra es. Pero durante este uso del camino, durante todo este tiempo, debe haber mantenimiento o bien conservación. ¿Qué significa eso? Que si yo veo que aparece una grieta, tengo que ir y curarla. Si yo tengo lo que se llaman las juntas de dilatación, a esas juntas tengo que estar permanentemente manteniéndolas. Si yo tengo que se produce un pequeño bache o le sale una parte de la calzada, tengo que ir y arreglarla. Eso es un costo. Hay un costo de mantenimiento de la obra. Generalmente los primeros meses el costo es cero y a medida que pasan los meses comienza a deteriorarse, comienzo a arreglarla, a gastar en mantenimiento hasta que llega un límite. ¿Cuál es ese límite? Cuando termina la vida útil. ¿Y cuándo sé que ha terminado la vida útil? Cuando gasto mucho dinero en mantenerla y llega el momento en que tal vez reconstruirla sea más barato que seguir manteniéndola. Entonces, el fin de la vida útil es el fin de la etapa de mantenimiento o conservación. Entonces, tenemos una etapa de planificación, tenemos una etapa de proyecto, tenemos una etapa de ejecución y finalmente tenemos una etapa de mantenimiento o conservación. Esas son las 4 etapas de concreción de un camino que ustedes lo tienen ahí en el apunte y que seguramente lo van a leer y con eso van a hacer el práctico. Esto tiene por finalidad, haciendo un resumen de todo lo que hemos visto hoy, el hombre tiene la necesidad de trasladarse. Siempre, toda actividad humana nace de la necesidad del hombre. Sin el hombre, nada tendría sentido. Y de las necesidades del hombre surge el propio hombre para dar respuesta a esas necesidades. En este caso, nosotros como ingenieros, hablando de las vías de comunicación, tenemos una necesidad del hombre de transportarse, de trasladarse, y por eso construye las vías, para que ese transporte sea lo mejor posible. Y en este caso de los caminos, construye caminos, carreteras, calzadas, rutas, autopistas, etcétera, para que el hombre pueda transportarse. Utiliza vehículos y por eso genera tránsito. Y ese tránsito me determina la calidad que tiene que tener esta calzada, esta vía, este camino, en las distintas categorías. Y a partir de ahí también es importante clasificar no solamente la vía, sino también, la vía que utilizo, sino el tipo de transporte que utilizo o el medio de transporte que utilizo para saber en dónde estoy encuadrado. Y a partir de eso, centrándome ya en los caminos, yo puedo establecer estas 4 etapas de concreción del camino, desde la planificación, el proyecto, la ejecución y la conservación o mantenimiento con el fin de la vida útil. Todo eso para que ustedes tengan una idea de lo que significa nuestra área de conocimiento, que es para nosotros las vías de comunicación. En las clases que vienen van a ver cómo es una obra y además cómo es la regulación del tránsito o de qué manera se tiende a la seguridad vial, a la conservación del medio ambiente y todo lo que hay que tener en cuenta cuando hablamos de obras viales y de vías de comunicación. Bueno, para mí ha sido un gusto poder estar hoy día con ustedes en la clase y espero que todo lo que hayamos visto, bueno, seguramente va a quedar grabado y lo van a poder ver de nuevo. Esa es la facilidad, eso también es una ventaja que tiene
la educación a distancia, que ustedes cuando quieran van a poder escuchar lo que yo he dicho y a partir de ahí también leyendo en los libros y haciendo los trabajos prácticos van a poder afianzar sus conocimientos. Y ojalá que hoy día hayan adquirido otros nuevos conocimientos que les permita también vivir mejor. Así que nadie me ha interrumpido, nadie ha hecho preguntas, quedo a disposición de ustedes para contestar preguntas y si no le decimos a Jimena que dé por finalizada la clase con los anuncios o las cuestiones que ella tenga que decir respecto de este seminario. ¿Alguien tiene una pregunta? La verdad, Inge, muy clarito los conceptos y muy didáctico, así que la verdad que todos los conceptos muy prácticos. Bueno, gracias Esteban. Gracias Esteban. La verdad que siempre es lindo a nosotros, los docentes, más allá de toda esta circunstancia que ha pasado en este año, nos gusta poder dar las clases, ¿no? O sea, esto de la vocación docente, esta vocación también de servicio, hace que nosotros estemos siempre pendientes de esto. A mí particularmente me gusta más lo presencial, pero bueno, tenemos que adecuarnos a las circunstancias. Así que bueno, si ha estado claro, me gusta. A veces uno escribe en el pizarrón también y pone ejemplos que le sirven, pero bueno, todo está en los apuntes, así que no hay problema. Esteban sabe mucho de informática, sabe mucho de estos sistemas y cómo se lo puede utilizar, que también le puede compartir a los compañeros también, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, Jimena, ¿tienes algo para decir? Bueno, parece. Sí. No, sí, Inge, que ya está cargado el práctico y el PDF del apuntecito del libro. Muy bien. Y ya tiene fecha también de entrega, así que muy bien. ya pueden ir trabajando. Bueno, les digo también, siempre lo digo y lo menciono, la ingeniera Jimena Soledad Trejo Chazarreta es nuestra primera egresada de Ingeniería Vial que ha iniciado sus estudios, Ingeniería Civil, quiero decir, no Vial, sí. Ingeniería Civil, que ha iniciado sus estudios en nuestra universidad. La carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Santiago del Estero se ha iniciado en el año 1996. Y si bien ha habido otros que han venido de otras universidades para continuar sus estudios en Santiago del Estero, yo siempre los recuerdo a dos de nuestros egresados que vinieron de otra universidad, de Córdoba especialmente, al ingeniero Juan Cruz Montenegro y al ingeniero Ramiro Bravi, que fueron compañeros también con Jimena, pero Jimena ha sido la primera egresada que ha iniciado la carrera en la UNCE y la ha terminado la UNCE. O sea, nuestra primera ingeniera vial y mujer, ¿no? Eso también es importante rescatar, ¿no? Y es una gran ingeniera y es también docente de nuestra universidad, que eso también nos halaga mucho y ojalá alguno de ustedes también sea docente de nuestra universidad dentro de unos años. Si bien yo ya llevo muchos años de antigüedad, ya llevo 36 años de docente dentro de la UNCE, siempre aspiro a que pueda haber muchos más jóvenes que puedan venir a enseñar a la universidad con vocación justamente docente y que seguramente van a ser las personas que nos van a reemplazar en el tiempo a nosotros. Así que lástima que no los puede ver. A mí siempre me gusta ver las caras, conversar con ustedes. Bueno, aquí no da porque el tiempo y son muchos y todo eso, pero siempre me gusta conversar, hablar, preguntarles de dónde son, de qué barrio son, y por ahí descubro que muchos son hijos de amigos, o a veces ya algunos nietos de amigos, y eso es lo lindo, ¿no? En Santiago del Estero también nos conocemos, somos una ciudad donde prácticamente tenemos relación uno con otros, laboral o de amistad o compañeros de escuela. Así que bueno, eso es tal vez lo que se pierde con la virtualidad, que es un aspecto más humano, ¿no? Pero que bueno, ya creo que dentro de poco vamos a volver de nuevo a la presencialidad. Así que todo lo que necesiten, estoy a disposición. Jimena les puede pasar, yo siempre lo autorizo a ella,
les puede pasar mi teléfono celular, me mandan un WhatsApp si tienen dudas. Yo no tengo ningún inconveniente en contestarles. Contesto cientos de WhatsApp. A veces demoro un poco, pero le contesto a todos. Así que si necesitan alguna consulta, también le autorizo a Jimena que dé mi número de celular y les contesto, les respondo cualquier duda que tengan. Así que bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias, ingeniero. Gracias a usted, profe, por la clase. Muchas gracias. Que anden Muchas bien. gracias. Hasta luego, Inge. Hasta Hasta luego, Inge, gracias. luego. Hasta luego, Inge. Nos vemos. Hasta luego, Inge.